sean todos bienvenidos. Yo soy Bastián Embueque. Mi nombre es Maylen Garay. Yo soy Ana Olivares. Yo soy Catalina Quilán. Yo soy Cintia Torres. El día de hoy con mis compañeros les hablaremos sobre lógica proposicional y teoría de conjuntos. Primero, para comenzar, ¿qué es una proposición? Una proposición es una afirmación, como por ejemplo, Temuco es una ciudad, el 2 es un número primo. Estas pueden ser o totalmente verdaderas o totalmente falsas. Un ejemplo de una proposición son las exclamaciones, las preguntas y las variables, ya que no tienen un resultado totalmente verdadero o totalmente falso, no, eso no se puede comprobar. Y aquí hay un claro ejemplo que es Viva Chile, la cual es una interrogación, ¿qué hora es?, la cual es una pregunta. Las proposiciones se representan con la letra P, Q, R y así consecutivamente. Estas deben ser en minúscula. Bueno, las proposiciones se pueden clasificar en dos tipos. Están las simples y las compuestas. Las simples son las que solamente tienen un juicio y no tienen conectivos lógicos. Y las compuestas son las que tienen dos o más juicios y tienen conectivos lógicos. Por ejemplo, un ejemplo de proposición simple sería 2 es un número par, porque tiene un solo juicio y no tiene ningún conectivo lógico. Ahora, un ejemplo de proposición compuesta sería 2 es un número par y 4 es un número primo. Tiene dos juicios y el conectivo lógico sería el i. Ahora, ¿qué son los conectivos lógicos? Los conectivos lógicos son símbolos, estos son sus símbolos, que se utilizan para combinar proposiciones, así creando de esta forma proposiciones nuevas. Estos son los conectivos. Está el no, el y, el o, el sí entonces y el sí solo sí. De acuerdo al conectivo lógico que se utiliza para crear una proposición compuesta, esta tiene un nombre. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, esta sería la proposición compuesta, que sería no P, su nombre sería negación y se lee no P. Después tendríamos P y Q, que su nombre sería conjunción y se lee P y Q. Después tendríamos P o Q, que su nombre es disyunción y se lee P o Q. Luego está la condicional, que se lee si P, entonces Q. Y por último, la bicondicional, que se lee P, si solo si Q. Las tablas de verdad son tablas que se arman con todos los valores de verdad posibles de las proposiciones simples. Como dijo mi compañera anteriormente, existen los conectivos lógicos, los cuales se pueden resumir en una sola tabla, que tienen un orden que es la negación, la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Bueno, ahora armaremos la tabla. Para saber la cantidad de filas, tenemos que tener, si hay n proposiciones, la fórmula sería 2 elevado a n. En este caso tenemos solamente dos proposiciones simples, que sería 2 elevado a 2, lo cual nos daría un resultado de 4. Por lo tanto, la tabla de verdad tendría 4 filas. Debemos poner los valores de verdad. En la primera sería verdadero, verdadero, falso, falso. En la segunda se debe poner 1 y 1, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, la negación. La negación se arma poniendo el valor de verdad contrario al de la proposición simple. En este caso, no P, aquí sería falso, falso, verdadero, verdadero. En la conjunción, para que sea verdadero, ambas proposiciones simples deben ser verdaderas. En este caso, P y Q ambas son verdaderas, por lo tanto, será verdadera. Acá hay una verdadera y falsa, entonces es falsa. Aquí igual, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. En la disyunción, tiene que haber al menos una proposición verdadera de las proposiciones simples que tenemos. Por ejemplo, en P y Q ambas son verdaderas, por lo tanto es verdadero. Tenemos una verdadera y una falsa. Y como tenemos una verdadera, es verdadera. Acá igual, falsa y verdadera, verdadera. Y acá como ambas son falsas, es falso. En la condicional, para que sea falso, el precedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso. En este caso, en la segunda fila sería falso. Y las demás
sean todas verdaderas. Y por último, en la bicondicional, ambas deben tener el mismo valor de verdad para que sea verdadero. En este caso, P y Q ambas son verdaderas, por lo tanto, verdadero. Aquí tienen distinto valor de verdad, falso. Aquí tienen distinto valor también, falso. Y por último, ambas tienen el mismo valor, así que quedarían como verdadera. Debemos saber que los conectivos lógicos tienen una jerarquía, en donde el bicondicional tiene mayor dominancia, seguido del condicional, luego el y el o, en donde ambos tienen la misma dominancia, y finalmente la negación. Esta jerarquía nos sirve para poder nombrar las proposiciones compuestas que se nos dan. Por ejemplo, tenemos una proposición compuesta en donde dice no, P, entonces Q. ¿Cuál sería el nombre de esta proposición compuesta? Viendo la jerarquía, podríamos decir que es condicional, pero para esto están los paréntesis. Entonces, al tener los paréntesis y la negación queda fuera de los paréntesis, esa sería la dominancia en este. Por lo tanto, el nombre de esta proposición compuesta es la negación. En el siguiente ejemplo tenemos no Q o P, entonces P. Aquí el de mayor dominancia es el entonces, o sea, el condicional. Por lo tanto, esta proposición se va a llamar condicional. Ahora veremos las tautologías, contradicciones y contingencias. Primero, ¿qué es una tautología? Una proposición compuesta es una tautología si su tabla de verdad es verdadera al final. No importa si los valores de verdad que tiene son mezclados. Al final es una tabla de tautología si al final tiene los valores de verdad verdaderos. Por lo tanto, acá tenemos P si solo si Q, y sabemos que en la bicondicional el valor de verdad es verdadero cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. Por lo tanto, aquí sería verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Así es como terminamos una tabla de tautología. Si a la última tabla le hubiéramos quitado la última columna, aquí tendríamos una contingencia. ¿Por qué? Porque hay 3 valores de verdad verdaderos y uno falso. Por lo tanto, no son todos iguales y esto formaría una contingencia. La contradicción es cuando todos los valores de la última columna son falsos. Por ejemplo, aquí tenemos P y Q y finalmente nos da M si, solo si, negación de M. Por lo tanto, aquí todos los valores de verdad serían falsos. Esta proposición. Como ya ven, está ya colocado en la tabla de verdad y claramente con sus dominancias. Utilizando P y R con esta notación, podemos darnos cuenta que esto es verdadero, esto es falso, verdadero, verdadero, verdadero también, falso, verdadero y verdadero. Ahora, para hacernos más cómodos del ver y leer, vamos a hacer que esta parte de la proposición sea una L, como ya está puesto aquí. Entonces, ahora tenemos que fijarnos en la P y en la L. Verdadero y verdadero es un verdadero. Verdadero y falso es falso. Verdadero y verdadero, verdadero, claro. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y verdadero nos da un falso. Falso y falso, falso. Falso y verdadero da un falso. Y por último, un falso y un verdadero nos da un falso. Bueno, ahora veremos teoría de conjuntos. Primero, ¿qué es un conjunto y qué es un elemento?
La palabra conjunto la interpretamos intuitivamente por una colección o agrupamiento de objetos bien definidos y diferenciables entre sí. Y un elemento son los objetos que componen el conjunto. También tenemos algunos conjuntos especiales. Está el conjunto vacío y el conjunto universo. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene ningún elemento y se denota por una letra griega, el phi. Y el universo es el que se fija para el desarrollo de una teoría o un problema y se denota por una U mayúscula. Ahora, tenemos dos formas de especificar un conjunto, por extensión y comprensión. Por extensión es nombrando directamente cada uno de sus elementos. Por ejemplo, aquí tenemos los múltiplos de 5, que serían 5, 10, 15, etc. Y por comprensión es dándole una propiedad que cumpla los elementos. En este caso sería x pertenece a n, a los naturales, tal que es múltiplo de 5. Operaciones de conjuntos. Unión. Sean A y B conjuntos dentro del universo, A unión B reúne a todos los elementos que están tanto en A como en B y viceversa, es decir, A o B y demás. Por lo tanto, aquí nuestra representación sería todo lo que está en A, todo lo que está en B y todo lo que está entre ellos dos. Su notación es X pertenece a A unión B si y solo si X pertenece a A o X pertenece a B. Por lo tanto, aquí tendremos la unión. La intersección. Sean A y B conjuntos dentro del universo, llamaremos A inter B al conjunto formado por los elementos que están tanto en A como en B. Por lo tanto, estaremos hablando de este conjunto. Su notación es X pertenece a A inter B si y solo si X pertenece a A y pertenece a B también. Por lo tanto, esa sería nuestra A inter B. Diferencia. Sean A y B conjuntos, diferencia llamamos a A menos B con esta notación. X pertenece a A menos B si y solo si X pertenece a A y X no pertenece a B. Por lo tanto, aquí esto sería nuestra diferencia de A menos B. Diferencia simétrica. Sean A y B conjuntos dentro del universo, X pertenece a A diferencia de B si y solo si X pertenece a A menos B, por lo tanto es el conjunto A menos B, o X pertenece a B menos A. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer acá? Tachar todo esto y todo esto. Así nos queda, desde la mitad del conjunto, nos queda una diferencia simétrica. Otras formas de encontrar la diferencia simétrica las tenemos acá. A diferencia simétrica de B es igual a A menos B unido con B menos A. Por lo tanto, tendríamos lo mismo que ya tenemos en la pizarra. Otra forma sería A diferencia simétrica de B es igual a A unión de B, que ya habíamos visto que era todo el conjunto con la intersección, menos la intersección de A y B. Por lo tanto, se le quitaría esto y esto afuera. Complemento de un conjunto. Sea A un conjunto dentro del universo, tenemos que A complemento o complemento de A es igual a X perteneciente al universo, tal que X pertenece al universo y X no pertenece a A. Por lo tanto, tenemos que X pertenece al universo. Por lo tanto, estaría dentro del cuadro y X no pertenece a A. Entonces, lo que aquí tendríamos que, lo que aquí sería nuestro conjunto, sería todo esto. Y también acá. Otra forma de nombrarlo sería X pertenece a A complemento si y solo si X no pertenece a A, que sería exactamente lo que tenemos ya dentro del cuadro. Y X pertenece a A si y solo si X no. Otra forma de demostrar esto, tenemos X pertenece al complemento de A o A complemento si
sería lo que ya tenemos aquí. Y X pertenece a al conjunto si y solo si X no pertenece al complemento de A. Resolveremos un ejercicio utilizando el diagrama de Venn. Sabemos que en un grupo de 65 estudiantes, 56 aprobaron álgebra, en geometría 46 y en cálculo 43. Sabemos que 25 estudiantes aprobaron álgebra y geometría, que 30 estudiantes aprobaron álgebra y cálculo y que 22 estudiantes aprobaron geometría y cálculo. Bueno, ahora, para saber cuántos estudiantes aprobaron las tres materias, o sea, la intersección de las tres, necesitamos sumar cuántos aprobaron en álgebra, geometría y en cálculo, lo que nos daría 145. Y a aquello restarle las intersecciones, 25, 30 y 22, lo que nos daría 77. En esa resta el resultado es 68. Ahora, al 85 tenemos que quitarle o restarle 68. Y aquello nos daría la intersección. Sería 17. Con esto podemos completar el diagrama con los datos que nos dieron. Para completar el diagrama de Venn, ya sabemos que la intersección de estas tres es 17 y que la intersección de álgebra y geometría es 25. Y de 17 para llegar a 25, aquí nos faltaría un número 8. Y de 17 para llegar a 30, las cuales serían esta y esta, nos falta un número 13. Y de 17 para llegar a 22, nos falta solamente 5. Y ahí, si uno lo suma, sabemos que aquí la intersección de estas ambas nos va a dar 25, la intersección de ambas nos va a dar 30 y que la intersección de ambas nos va a dar 22. Por último, para saber quiénes solamente aprobaban álgebra, debemos sumar 8, 17 y 13, dando 38. Y del 38 al 56 nos faltarían 18. Ahora, para saber quiénes solamente aprobaron geometría, debemos sumar el 8, el 17 y el 5, dando un total de 30. Y del 30 al 46 nos faltarían 16. Y por último, en cálculo, sumando 13, 17 y 5, dando 35, para 43 nos faltarían 8. Y así, solamente en álgebra aprobaron 18, en geometría 16 y en cálculo 8. Esperamos que hayan aprendido mucho con este video. Muchas gracias.